Hola amigos del periódico Hoy. El asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse es el último de una serie de sucesos que vienen a evidenciar a la comunidad internacional la profunda crisis sociopolítica que se vive en ese país desde hace varios años. Tras el magnicidio de Jovenel Moïse en Haití el pasado 7 de julio, las autoridades de ese país aún manejan varias hipótesis del motivo de su asesinato. La principal teoría es que se trató de un crimen político debido a la situación que se vivía en ese país por las posiciones encontradas entre el oficialismo, que decía que el mandato presidencial terminaba en el 2022, y la oposición, que afirmaba que acababa en el 2021. A Moïse lo mataron 2 meses antes de que se celebraran las elecciones pautadas para septiembre de este año y en las que éste no podía participar por mandato constitucional. Hasta este momento, uno de los principales sospechosos del asesinato es el doctor Emmanuel Sanon, quien desde hace varios meses atrás presentó sus aspiraciones presidenciales y su desacuerdo con el gobierno de Jovenel Moïse. La Constitución haitiana establece que el periodo presidencial se extiende por 5 años y la controversia nace porque en 2015 las elecciones de esa nación tuvieron que ser aplazadas en 2 ocasiones por denuncias de fraude, sorteos en los que Jovenel resultó ser el más votado. Tras la invalidación de los primeros resultados, el presidente del Senado, José Brivet, asumió la función del mandatario en 2016 para luego ceder el puesto a Moïse, quien resultó vencedor en un segundo proceso electoral, asumiendo la presidencia en 2017. Y es precisamente esta la situación que detona la crisis política en Haití, ya que el presidente Jovenel Moïse decía que su mandato había iniciado en el 2017, sin embargo, sus opositores decían que lo pasado en el 2015 y 2016 formaba parte de un mismo proceso, lo que culminaría entonces en 2021 su mandato presidencial. Al tenso ambiente se sumó que Moïse había reprimido las protestas en su contra y disuelto el Parlamento haitiano, acciones que le valieron la fama de querer imponerse en el poder. La teoría del crimen político toma fuerza al considerarse la supuesta implicación del jefe de seguridad del presidente, un exitoso empresario original de la zona rural de Haití, del sector bananero y agrícola, además de la deficiente respuesta del cuerpo de seguridad del mandatario y la Policía Nacional, una vez que se conoció el crimen, y la respuesta de Claude Joseph, horas después del asesinato, de que todo estaba bajo control. Estas acciones despertaron las alertas internacionales de que se pudo tratar de un trabajo interno. Otro elemento que suma fuerza a la teoría de un crimen político fueron las declaraciones de la primera dama de Haití, Martine Jovenel, quien decía que a su esposo lo mataron porque se había envuelto en una reforma a la Constitución. Además, tenía planes políticos para la nación. Jovenel, de centro derecha, antes de ser presidente de Haití, fue el secretario general de la Cámara de Comercio e Industria haitiana. Tuvo que enfrentarse a varias protestas por denuncias de corrupción que tenían que ver con el manejo de fondos internacionales destinados para ayudar a esa nación por la severa crisis social que viene enfrentando desde hace varios años. Haití pasó a ser el país en décadas en que matan a un presidente en la región. Además, también es el único que ha tenido 20 presidentes en 35 años. Y si bien la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse aún no ha concluido, se recuerda que el mandatario habría denunciado una supuesta trama de golpe de Estado y asesinato planificada por poderosas familias de Haití en su contra meses antes de su muerte. Ustedes amplíen estas y otras informaciones en la plataforma del periódico Hoy, entrando a www.periodicohoy.com.do y en nuestras redes sociales como Periódico Hoy RD. Únanse y compartan.